Continuamos con la sección número 4. Hoy vamos a ver cómo importar librerías en Python y además cómo trabajar y manipular datos. Si has llegado hasta este video, te recomiendo que veas los anteriores, especialmente el video número 1, que es en el cual explicamos cómo instalar el ambiente de trabajo. Para empezar, yo ya tengo JupyterLab abierto y pueden observar que estoy con el kernel que creamos en el video número 1. Y además he creado otro cuaderno notebook, llamado en este caso manejo de datos, pero puede ser cualquier otro nombre. Particularmente tengo una carpeta en el espacio de trabajo y en la carpeta IA módulo 1, en donde tengo los datos y tengo el primer conjunto de datos que es sobre seriales. Este conjunto de datos lo estaré dejando en la sección de abajo. Python, como cualquier otro lenguaje, pues necesita de herramientas auxiliares y estas herramientas pues son las que conocemos como librerías. Muchas de estas librerías son altamente utilizadas. En este caso vamos a ver al menos dos de estas librerías. Comenzamos escribiendo librerías en Python. En este caso pues vamos a tratar dos de ellas altamente utilizadas. La primera, que es NumPy, que básicamente significa Numeric Python o Numerical Python. Es una librería básicamente para trabajar con matrices, con alta eficiencia. Esta librería es altamente utilizada. No voy a entrar en los detalles porque es muy importante, pero básicamente es soportada por C++ y por Fortran. La otra librería importante es Pandas. Esta librería nos va a permitir trabajar con datos, básicamente. Así diría que provee estructuras de datos de alta eficiencia para el manejo de datos propiamente. Particularmente estamos hablando de los data frame. Además provee herramientas para el análisis de datos. ¿Cómo importamos librerías en Python? Realmente es muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. No voy a entrar en los detalles. Si en un dado momento llegáramos a necesitar una forma específica de importarla, pues poco a poco lo iré invocando y desde luego iré explicando cuál es la diferencia que hay, ¿no? Una de las más típicas es, por ejemplo, decir import NumPy as np. ¿Qué significa esto? Básicamente import es una palabra reservada para importar NumPy, la librería que queremos importar, que en este caso es esta. As np es una abreviación con el cual nos vamos a referir a los objetos o las funciones tipo NumPy. Es una manera abreviada de hacerlo. Esto es opcional, puede ser cualquier otro nombre, pero por convención a la librería NumPy se le ha abreviado como np. Voy a dar Shift Enter y no hubo ningún problema. Si en el caso de ustedes hay algún error, pues esto significa que hicieron mal instalación en el video número 1, pero que de igual manera se podría solucionar, ¿no? Para ello tendrían que lanzar un nuevo cuaderno, bueno, no cuaderno, sino que una nueva terminal, y entrar con activate módulo 1. Entrar al módulo 1 y en el módulo 1 instalar esa librería, ¿verdad? Posiblemente el error que les vaya a dar sea de que la librería NumPy no se ha encontrado. Para instalarla sería conda install -c anaconda y el nombre de la librería, que en este caso sería NumPy, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, ¿no? Continuemos. La siguiente librería es pandas, import pandas as pd, ¿verdad? Se abrevia como pd pandas. Shift Enter y listo. Una vez que tenemos eso, vamos a empezar a crear algunos archivos, algunas variables o algunas matrices de forma fácil. Por ejemplo, podría llamar a la matriz M1, creada como una matriz NumPy array, por ejemplo, una matriz simple, ¿no? 1,5 y 5,6. Shift Enter, voy a mostrar esta matriz, es esta de aquí. De la misma manera voy a crear una matriz 2 y voy a ponerle aquí valores de 12 y 15. Solo modificándolo un poco. Y ya tenemos listos nuestros dos arreglos. Para hacer uso de una función de la librería NumPy o cualquier otra, pues utilizamos la abreviación que le hemos asignado, en este caso a np, colocamos punto y luego la función que queremos aplicar. Por ejemplo, np. La función dot, que básicamente es el producto interior para multiplicar estas dos matrices, M1 y M2. Y no deja de ser el producto de matrices, ¿verdad? Por ejemplo,
Al multiplicar M1 y M2 vamos a obtener 87 en la primera coordenada, que resulta de, para quedar un poco más claro quizás, perdón, vamos a mostrar aquí, vamos a mostrar quién es M1 y vamos a mostrar quién es M2 para que se vea un poco mejor. Y básicamente 87 surge de tomar esta fila y multiplicarla por esta columna. 1 por 12, 12, más 15 por 5, que son 50, 75 más 12, 87, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí lo que hemos hecho es el producto matricial. Una operación que parece muy aburrida, muy simple, pero que realmente tiene un gran impacto en la mayoría de los algoritmos de Machine Learning. Entonces, obviamente, imagínense esta operación para millones o miles de filas y columnas, ¿no? Ahí es donde realmente vamos a ver el performance que tiene esta función. Pero bien, en este punto estamos conociendo NumPy. Podríamos decir de qué tipo, por ejemplo, type. Podríamos decir, quiero una matriz 3, por ejemplo, con NumPy array, por ejemplo, 1,2. Arreglo. Y ahí lo tenemos. Podría decir type, para que me muestre el tipo. Y me dice que es un NumPy array. Pero, por ejemplo, yo podría decirle aquí de type. Quiero que el tipo de los valores sean float. Y al momento que visualice los datos se van a ver como puntos flotantes. En el anterior, si observan, por defecto lo tira como enteros. Y en este otro lo tira como flotante, porque le hemos asignado el tipo de datos. Ahora vamos al siguiente apartado, que es importar datos. Importar datos. En este punto ya es necesario utilizar la librería pandas. Así que lo primero que vamos a colocar es una variable llamada path, que básicamente me va a dar la dirección en donde están mis datos, que en este caso está en la carpeta datos. Dentro de esa carpeta hay una que se llama seriales. A ver, creo que sí. Sí, seriales, con C mayúscula. Seriales, y dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama seriales.csv. Una vez teniendo eso, voy a crear un data frame. Esa es la estructura de datos con la cual cargamos archivos con Panda. Entonces vamos a decir, la función que me sirve para leer datos es la función reads, en este caso CSV. Así que voy a decir pandas.read-csv y le voy a indicar la dirección en donde está mi conjunto de datos, que está en la variable path. Así entonces doy shift y enter y funciona. Quiero visualizarlo, pues voy a decir dev.head. Quiero solamente la cabeza. Si no le colocamos valores dentro de paréntesis, la función nos va a regresar los primeros 5 elementos. Y aquí tenemos. Esta es la información de nuestro conjunto de datos, que tiene el nombre del cereal, el MFR, el tipo, la caloría, las proteínas, la grasa, el sodio, fibra, el carbohidrato, azúcar, potasio, vitaminas, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos el conjunto de datos, nos podríamos preguntar, bueno, al final vamos a verificar si en efecto esto es un data frame. Así que vamos a decir type df, ¿no? La variable se llama df. Aquí tenemos que es un Panda Core Frame, específicamente es un data frame. Pandas no es la única librería con la cual podemos cargar datos. Y tampoco el data frame es la única estructura de datos que tenemos para cargar datos de manera eficiente. Existen otras alternativas, pero el data frame es una de las más utilizadas. Y esto particularmente, y si no me equivoco, viene de R. Bien, veamos algunas funciones. Voy a decir aquí algunas funciones útiles en Pandas. Básicamente me refiero a 3 funciones. La número 1 es la función llamada .log, que vamos a ver para qué es. Número 2, la función llamada o convocada como .ilog. Y número 3, la función llamada .index. Veamos entonces. Vamos a utilizar la función .log. Para ello decimos df.log. Y esta lo que nos va a regresar, lo que va a hacer es filtrar el data frame según el nombre de la columna o fila que nosotros le demos. En este caso, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, calorías, ¿no? Así que vamos a decir, quiero todas las filas de la columna que se llama calorías. Le puse con C mayúscula, es con C minúscula. Ahí está, nos está dando toda esa columna, ¿verdad? Toda esta columna de aquí nos está dando. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para determinar u obtener el nombre de todos nuestros
cereales, por ejemplo. En efecto, tendríamos que filtrar por la columna nombre, así que diríamos df.log, dos puntos, coma, y en este caso la columna se llama name. Y ahí tenemos todo nuestro conjunto de datos. Desde luego, nosotros podríamos almacenar estos datos en una variable, por ejemplo, decirle nombre cereales, ¿no? Lo guardamos y listo. Podríamos imprimirlo, y aquí lo tenemos, y nos podríamos preguntar qué tipo de dato es este también. Vamos a ver type, y vamos a notar que es un .core series, es decir, que un data frame, que es este de acá, un data frame es una estructura de datos que está compuesta por múltiples series o core series. ¿Qué son las series? Pues básicamente son las columnas. ¿Por qué es importante distinguir entre estos dos conceptos? Porque las funciones que podemos hacer con un data frame no son las... Hay algunas que no son las mismas con las que podemos hacer con una serie. Y algunas funciones que podemos hacer con una serie no son las mismas que hacerlas con el data frame. Entonces es importante diferenciar eso. Continuemos. Básicamente entonces podemos establecer que log, vamos a decirlo acá, filtra a través de nombre de la columna. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos obtener todas las columnas? Pues sencillo, obteniendo todas las columnas de un data frame. En este caso el data frame se llama df y lo único que hay que decir punto column. Y listo, aquí tenemos la lista de todas las columnas. Así que nosotros podríamos decir nombre de columnas. Lo vamos a guardar en esa variable. Vamos a imprimir, desde luego, para que siempre lo tengamos ahí. Y ya podríamos empezar a filtrar a través del log. Por ejemplo, podríamos filtrar a ver cuáles son los elementos de la columna. Si recordamos cómo acceder a los elementos de una lista es a través del índice, empezando desde el índice 0, 1, 2, 3, 4 en adelante. Así que este es el índice 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 4. Diríamos entonces df.log todas las filas de ¿qué columna? Bueno, de la variable nombre columna en la posición 4 habíamos dicho, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Y listo, nos está regresando todo lo que está en la columna de proteínas. Veamos qué hace ilog. Ilog es pero muy similar a log. La única diferencia es que el i significa de index. Así que sería a través de índices. Por ejemplo, diríamos df.ilog. Y por ejemplo, quiero filtrar todas las filas. Pero de la columna, por ejemplo, de la columna name, que si recordamos la columna name en la columna 0, entonces sería a partir de la columna 0. Ahí lo tenemos. Entonces básicamente ilog nos sirve para filtrar filas o columnas a través del índice. Y este era obteniendo todos los, aquí, perdón, filtrar filas o columnas a través del nombre de la columna. Y nos faltaría el ix. Bueno, este ix te lo voy a dejar a ti. Te voy a preguntar cómo funciona la función ix. Por favor, escríbelo en la sección de comentarios y continuemos. Aquí sería signo de interrogación, ¿no? Y continuemos. Descubramos algunas otras funcionalidades que podríamos utilizar con ilog o con log. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago lo siguiente? Dataframe.log y digo lo siguiente: quiero todas las filas de, por ejemplo, no solamente el nombre, sino que también el nombre y la caloría. ¿Cómo puedo hacer? Es muy simple realmente. Lo único que debemos hacer es hacer una lista, que sería name, coma, y en este caso calories. Ahí. Vean que esta sería la lista.
Shift Enter, y ahí hemos filtrado el data frame por nombre y por calorías. También podríamos utilizar log de la siguiente manera: df.log y decir, bueno, realmente no quiero todas las filas, tal vez solo quiero de la fila 0 a la fila 6, por ejemplo, pero quiero todas las columnas, así que no le escribo nada y lo dejo ahí. Entonces me da solo 6 registros de todas las columnas. Tal vez quisiéramos los primeros 6 registros, pero solamente del nombre, de las calorías y también de las proteínas. A ver. Proteínas, pues está mal, ¿no? Proteins, creo que es. A ver. Protein sin la S. Ahí listo, ¿no? Solamente 6 elementos. Tal vez no queremos del 0 al 6. Quizás quisiéramos del registro 10 al registro 15, por ejemplo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Podríamos utilizar ilog de manera similar. Por ejemplo, podríamos decir ilog df.ilog, en lugar de filtrar por el nombre de las columnas, podríamos filtrar por el nombre o por el índice de la columna que deseamos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, quiero la fila 2 y 4 de la columna, desde la columna 0 a la columna 3, por ejemplo. Ahí tenemos, ¿no? Solo queremos elementos del 1 al 4. Recuerden que en esta forma de recorrido con índice se detiene límite -1, ¿no? Así que sería de 1 a 3. Por ejemplo, de 0 a 3, aquí deberían de haber 4 elementos en la columna, pero se detiene límite -1, es decir, de 0 a 2, básicamente. Aquí sería 0, 1, 2. Esos son los elementos de la columna. Y listo. Prueba. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Dataframe.ilog. Y, por ejemplo, yo digo, quiero filtrar de 1 a 5, pero quiero filtrar de la columna name y la columna, por ejemplo, calorie. ¿Qué pasaría? ¿Está bien escrito? Calories. ¿Qué pasaría? Calories, sí, ajá. ¿Qué pasaría acá? Voy a dar Shift Enter y desde luego va a dar error, ¿verdad? Y nos dice que ilog requiere numeric index, ¿verdad? Nombres, índices numéricos. En este caso le estamos dando índices categóricos o texto, ¿no? Además, podríamos utilizar el data frame para ver qué tipo de datos tiene. Por ejemplo, aquí vemos que hay valor objects, son datos nominales. En el siguiente video vamos a hablar un poquito de lo que son datos nominales. Hay datos del tipo entero 64, float 64, ¿verdad? Podríamos decir también, preguntarle al data frame y escribir las columnas que él pueda llegar a tener. Por ejemplo, me interesa la columna type, a ver cuántos tipos distintos hay de type. Por ejemplo, yo puedo decirle df.type, referenciándome no a la función type de Python, sino a la función type, al nombre de la columna type. Y veo que hay bastante C, así que me gustaría saber cuántos valores unique tengo acá, cuántos valores únicos. Pues solamente tengo C y H, ¿verdad? O sea que todas estas funciones las podríamos estar utilizando en Python. Podríamos realizar muchas más cosas, pero en este sentido creo que es suficiente por hoy. Y con esto termino el video. Espero que haya sido de mucho provecho. Estas son algunas de las funciones que podremos utilizar con Pandas. Hay muchísimas más, pero si observan, pues hemos podido cargar información, hemos podido filtrar columnas, filtrar filas, que son uno de los detalles más importantes. Y las últimas funciones nos sirvieron para conocer los tipos de datos con los que está compuesto nuestro data frame y además ver de una columna en específico cuántos valores son únicos, ¿verdad? En este caso vimos que solamente tenemos 2 valores, C y H, y que estos se repiten a lo largo de toda la columna. Entonces, esto ha sido todo. Los veo en el próximo video.